6 meses después del divorcio, el multimillonario recibe una llamada. Señor, ella le ha nombrado padre. Durante 5 años, el Ara guardó un secreto con su vida. Su hijo, el hijo del multimillonario, que no solo le rompió el corazón, sino que lo destrozó. Había construido un pequeño y tranquilo mundo para Leo, de 4 años. Un mundo que no podía estar más lejos del frío imperio empresarial que se tragó al hombre que una vez amó. Pero ahora su vida está a punto de desmoronarse. Una única decisión desesperada está a punto de ponerla cara a cara con Damian Blackwood, el único hombre al que juró no volver a ver jamás. Y cuando él posa sus ojos en el pequeño niño con sus inconfundibles rasgos, su doloroso pasado está destinado a chocar con un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Hace 5 años, los papeles del divorcio parecían menos una declaración de guerra y más una rendición total. Agra había aceptado finalmente que siempre sería la segunda opción después de Blackwood Industries. Damian, un hombre capaz de dominar las salas de juntas y doblegar los mercados a su voluntad, se había convertido de alguna manera en un extraño en su propia casa. Su ambición era una fortaleza, y ella se quedó temblando fuera de sus muros. El divorcio fue brutal. La dejó sin nada más que un corazón roto y un secreto que solo descubriría semanas más tarde. Esas 2 líneas rosas en la prueba de embarazo se convirtieron en su única razón para desaparecer. No era por venganza, era para proteger a su hijo nonato de convertirse en un peón o en una nota al pie de página de las relaciones públicas en la vida de un multimillonario. Ahora, el mundo de Ara estaba a un universo de distancia del de Damian. Era un mundo de rodillas raspadas, cuentos antes de dormir y el olor constante a coronas en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Trabajaba como administradora en una guardería local, un trabajo que apenas les permitía mantenerse a flote, pero que le permitía estar cerca de Leo. Su hijo era todo su mundo, un niño brillante y feliz, que no sabía nada de la asombrosa riqueza de su padre, ni del enorme vacío que su ausencia había dejado en el corazón de su madre. Se había convencido a sí misma de que era suficiente. Esta pequeña y tranquila vida era mucho mejor que la jaula dorada de la que había escapado. Pero la paz, como estaba a punto de descubrir, era un lujo que ya no podía permitirse. La notificación llegó un martes, metida bajo su puerta como si fuera correo basura. El edificio había sido vendido. Tenían 60 días para marcharse. Un pánico frío y agudo se apoderó de ella. Sus ahorros eran una broma frente a los desorbitados precios de los alquileres de la ciudad. Esa misma semana, el centro comunitario anunció que perdía su financiación y cerraba. Sin trabajo y a punto de quedarse sin hogar, Ara sintió que las paredes de su mundo, cuidadosamente construido, comenzaban a derrumbarse. En un último intento, se enteró de una gala filantrópica en la que se concedían becas. Era una apuesta arriesgada, pero ¿qué otra opción tenía? Se puso su único vestido bueno, dejó a Leo con una vecina de confianza y entró en un salón de baile repleto de la élite de la ciudad. Y fue entonces cuando lo vio, a Damian Blackwood. Estaba al otro lado de la sala, llamando la atención sin siquiera intentarlo, tan poderoso y devastadoramente guapo como el día en que ella se marchó. Sus miradas se cruzaron y durante un segundo que le partió el corazón, los 5 años se desvanecieron. Él se dirigió hacia ella con una mirada confusa y expectante, pero alguien se interpuso. En ese breve instante, una pequeña figura salió disparada de detrás de una cortina. Era Leo. Debía de haberse despertado y haber seguido a la hija de la niñera que trabajaba en el evento. Se dirigió directamente hacia el hombre más imponente de la sala, su padre. Damen bajó la mirada y el mundo se detuvo. Estaba mirando a un niño de 4 años con su mismo pelo oscuro y unos ojos azules sorprendentemente familiares. El enfrentamiento fue inmediato y explosivo, oculto en una oficina privada. ¿Es mío?, preguntó Damen con voz grave, entremezclada con sorpresa, furia y algo que se parecía mucho a la traición. Su mundo perfectamente controlado acababa de ser destrozado por un secreto de 1,5 metros de altura. Ara, pálida pero decidida, le miró a los ojos. Ya no tenía sentido mentir, simplemente asintió con la cabeza. La palabra quedó suspendida en el aire,
pesada y sofocante. La sorpresa de Damien se convirtió rápidamente en fría sospecha corporativa. No vio una revelación personal, vio una toma de control hostil de su vida. Exigió una prueba de ADN, una solución fría y clínica a una crisis profundamente humana. Ara aceptó, con el corazón dolorido por lo transaccional que era todo. Él no veía a un hijo, veía una responsabilidad que debía verificarse. La espera de los resultados fue una tortura. Cuando su abogado finalmente llamó para confirmarlo, Damon no sintió alegría. Sintió una mezcla repugnante de culpa y un sentido de responsabilidad crudo e indómito. Tenía un hijo al que había perdido durante 2 años, un hijo cuya madre había alejado. Esa noche, el multimillonario que lo tenía todo se dio cuenta de que no tenía nada que realmente importara. La solución de Damien no fue la reconciliación, fue una invasión, impulsada por un retorcido sentido del deber y una necesidad desesperada de controlar todo. Intentó arreglar sus vidas de la única manera que sabía, tirando dinero al problema. En cuestión de días, Ara y Leo se mudaron a un amplio ático. Tenía ventanas de suelo a techo y unas vistas que mareaban a Ara, pero era estéril y frío. No se parecía en nada a un hogar. Llegaron juguetes a montones, aparatos caros que Leah miraba de reojo antes de volver a sus gastados bloques de madera. Sus intentos de criar a su hijo juntos fueron un desastre total. Damien programaba tiempo para que padre e hijo pasaran tiempo juntos entre reuniones, apareciendo con traje y esperando que Leo se impresionara con las cotizaciones bursátiles. Ara, que sabía cuál era el dinosaurio favorito de Leo y cómo calmar sus pesadillas, observaba con creciente frustración. «Es un niño, Damien, no una nueva adquisición», le dijo una noche después de que él intentara reemplazar el querido osito de peluche raído de Leo. «No puedes comprar su amor». Él respondió, «Yo les mantengo a él y a Lara, algo que tú claramente no podías hacer». Las palabras fueron un golpe bajo, y ambos lo sabían. Estaban atrapados, sus viejas heridas se agravaban en el lujoso y estéril entorno que él había proporcionado, y la brecha entre sus mundos parecía más amplia que nunca. El punto de inflexión no llegó con un gran gesto, llegó con una fiebre nocturna. Leo se despertó llorando, con el cuerpo ardiendo y la respiración entrecortada. Un simple resfriado se convirtió en algo más aterrador, y Ara se vio obligada a llevarlo a urgencias. En un momento de pánico absoluto, llamó a la única persona a la que podía llamar, Damien. Llegó en menos de 10 minutos, con el pelo revuelto y una camisa arrugada que se había puesto sobre los pantalones de traje. La armadura del director ejecutivo había desaparecido por completo. No intentó tomar el control. No llamó a un equipo de especialistas. Simplemente se quedó a su lado, con la mano cerca de la pequeña espalda de Leo, con el rostro marcado por el miedo. Durante horas se quedaron allí sentados, no como un multimillonario divorciado y su exmujer, sino como una madre y un padre, unidos por el amor y el terror que sentían por su hijo. Cuando Leo finalmente bajó la fiebre, se miraron en la penumbra y algo cambió. La ira había desaparecido, sustituida por una profunda vulnerabilidad compartida. Más tarde esa semana, Damon llegó a casa temprano. No trajo ningún regalo. Simplemente se sentó en el suelo con Leo entre sus bloques de madera, con su chaqueta de traje tirada sobre una silla. Por fin estaba aprendiendo a hablar el idioma de su hijo. Justo cuando empezaba a formarse una frágil pieza, el pasado volvió con fuerza. La madre de Damien, una mujer que siempre había visto a Ara como una distracción interesada, apareció sin avisar. Ella vio este nuevo arreglo familiar, no como una segunda oportunidad, sino como una amenaza para el legado de los Blackwood. Durante una cena tensa, hizo un comentario malicioso sobre la buena suerte de Allah al tener una hija que aseguraba su futuro. Fue como encender una mecha. Todas las inseguridades de Ara y la vieja culpa de Damián estallaron. Más tarde esa noche, tuvieron la pelea que habían estado evitando durante semanas. ¿Era este tu plan desde el principio?, le preguntó Damien, con la vieja sospecha de vuelta en sus ojos, por aparecer con un hijo justo cuando necesitabas dinero. La acusación le llegó al alma.
Tú me tienes en tan poca estima, lloró ella, con la voz quebrada. Me fui para darle una vida lejos de gente como tú, lejos de un padre que sabía que se preocuparía más por su cartera de inversiones que por su propia familia. Las viejas heridas se abrieron de par en par. Desde su habitación, Leo oyó sus voces elevadas. Entró en la sala de estar, aferrándose a su osito de peluche, con el labio inferior temblando. ¿Te vas otra vez, papá?, susurró. La pregunta los silenció a ambos. Miraron a su hijo, cuyo pequeño rostro estaba lleno de un miedo que ningún niño debería conocer jamás, y el peso de su fracaso se abatió sobre ellos. En ese momento, nada más importaba. Ni los imperios empresariales, ni la presión familiar, ni los años de dolor. Todo se desvaneció ante el niño tembloroso que tenían delante. Damian fue el primero en ceder. Se arrodilló y abrazó a Leo, con los ojos húmedos por las lágrimas que no había derramado. No, cariño, no voy a ir a ningún sitio, estoy aquí. Levantó la vista con la mirada despojada de todo orgullo y enfado. Lo siento mucho, dijo, y ella supo que no se refería solo a la pelea, se refería a todo. No era una solución mágica. La confianza seguía siendo frágil. Las cicatrices aún estaban sensibles. Pero por primera vez miraban hacia el mismo futuro. Ya no eran un multimillonario y su dependiente. Eran socios, no excónyuges, sino padres. Decidieron construir algo nuevo, no sobre los cimientos rotos de su pasado, sino sobre el amor incondicional que ambos sentían por su hijo. El verdadero felices para siempre no fue un gran anuncio público. Estaba en los momentos tranquilos, Damian enseñando pacientemente a Leo a atarse los zapatos, Ara riéndose de verdad de uno de los chistes malos de Damian. Los tres acurrucados en el sofá leyendo un libro. Por fin eran una familia. Si esta historia sobre segundas oportunidades y encontrar el camino de vuelta al amor te ha emocionado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que es lo más importante del perdón. La historia de Damian y Ara es un poderoso recordatorio de que, a veces, los corazones más rotos pueden recomponerse de las formas más inesperadas. Demuestra que la verdadera riqueza no se mide en el precio de las acciones, sino en los momentos tranquilos y profundos que conforman una familia. El secreto que una vez los separó se convirtió en lo que sanó sus corazones rotos.